Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias, en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, del 17 al 19. Lucas 6, del 17 al 19. Dice la Biblia, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella, Señor, tú hablas a nuestras vidas, y ahora humildemente venimos a tu presencia, Señor, para que lo hagas una vez más, que tú nos guíes con tu espíritu en este pasaje a toda verdad en él. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, hermano, continuando con esta serie de estudios de Lucas, ahora estamos en el capítulo 6 nuevamente, pero en los versos del 17 al 19 de Lucas. Estaremos mirando la popularidad y poder de Jesús. El personaje central de la Biblia es Jesucristo. Y Lucas, de manera cuidadosa y sistemática, nos va presentando en su evangelio la historia de la vida y ministerio de nuestro Señor. El énfasis que mantiene a lo largo de todas sus páginas es proporcional, una prueba irrefutable de que Jesucristo es quien dijo ser, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y para eso ha estado presentando diferentes testimonios. Ya vimos el testimonio de los ángeles, el testimonio de Zacarías, el testimonio de Elizabeth, de María, de los pastores, de Simeón, de Ana, de Jesús mismo a los 12 años de edad, del Padre, del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús, de Juan el Bautista, el más grande y el último de los profetas del Antiguo Testamento. También vimos la genealogía de Jesús, vimos el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento relacionada con él, vimos el carácter singular y divino de la predicación de Jesús, vimos también el poder de él sobre Satanás, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre el mundo natural. Vimos su autoridad para perdonar pecados. Todo esto presentado a lo largo de los primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Y vimos en los primeros 11 versículos del capítulo 6 su soberanía divina sobre el día de reposo, y luego estuvimos considerando el llamado de aquellos hombres comunes y corrientes. Ahora llegamos a este pasaje donde una vez más Lucas, bajo inspiración divina, nos ofrece evidencia de que realmente Jesús fue Dios manifestado en carne, el Mesías y el Señor. A veces en este relato cuidadoso que ha mantenido de la vida y el ministerio del Señor, parece congelar Lucas la acción como si estuviera realizando una toma instantánea. Este pasaje forma parte de 4 que son considerados resúmenes hasta aquí en este evangelio. El primero, en el capítulo 4, versos 14 y 15. Luego, en el mismo capítulo 4, versos 31 y 32. Y luego los versos 40 y 41. Y va proporcionando una extraordinaria capitulación o recapitulación del ministerio del Señor. Así como un video, usted lo pone en una pausa temporal, y la toma instantánea resultante revela ahora 2 aspectos importantes del ministerio de Cristo. Y esto es lo que vamos a tomar para enfocarnos en este momento. Vamos a ver, en primer lugar, su popularidad
y en segundo lugar, su poder. La popularidad de Jesús, dice el verso 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Estamos en un punto en el ministerio de Jesús donde Él se ha vuelto enormemente popular, mucho más de lo que alguien en Israel había sido jamás. Enormes multitudes lo seguían a donde quiera que iba. Por ejemplo, en el capítulo 4, verso 42, dice la Biblia: cuando era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y luego en el capítulo 5, en el verso 15, leemos nuevamente: pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle. Luego en el capítulo 9 de este mismo evangelio de Lucas, en el verso 14, vamos a ver que una multitud posterior se reuniría en un lugar y la cifra ascendería a unos 5,000 hombres. Quiere decir que junto con las mujeres y los niños, tal vez la cifra ascendería a más de 20,000 personas presentes en esa ocasión. O sea, es incuestionable la popularidad que estaba alcanzando Jesús, el maestro, el rabino, que llegaba con un mensaje totalmente diferente a lo que aquellas personas estaban acostumbrados a escuchar. Sus palabras eran palabras con una autoridad única. Como alguien dijo una vez, es que ningún hombre ha hablado como este. Mateo y Marcos relatan otra multitud de similar tamaño. En Mateo 15:38 y en Marcos capítulo 8, verso 9. Mientras Lucas describe otro incidente en que se juntaba por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban. O sea, lo buscaban y lo buscaban. Lucas ordena a las personas presentes en esta ocasión, en tres grupos. Aquí la Biblia nos dice primero que estaban los recién nombrados 12 apóstoles. Ellos formaban parte de esta multitud. Después de pasar la noche en oración, como ya estuvimos mirando, Él los elige en el capítulo 6, del 12 al 16, y luego Jesús desciende con ellos. Estos eran los 12. Y se detiene en un lugar llano. El sermón que estaba a punto de predicar en los versículos, como vamos a ver, del 20 hasta el 49, no es más que una versión condensada, resumida, digamos, de Lucas acerca del Sermón del Monte, que aparece en Mateo en los capítulos 5, 6 y 7. Dice la palabra aquí, Lucas, que el lugar donde estaban era un lugar llano. Es decir, que no era un valle, sino más bien una meseta al lado de la montaña mencionada en Mateo 5, verso 1. Algunos identifican la ubicación con una meseta cerca de Capernaum. Jesús, como solían hacer los rabinos, habitualmente se sentaba cuando enseñaba. Aquí quiero ofrecer un detalle. Aquí estamos hablando de una inmensa multitud, pero lo que sucedía cuando los grupos eran menores es que el maestro se sentaba y los discípulos se sentaban a sus pies a escuchar sus enseñanzas. De ahí, de donde viene la frase que Pablo cita, que formó a los pies de Gamaliel. De ahí es donde viene esa frase. El rabino se sentaba y los alumnos o los discípulos se sentaban a sus pies. Aquí Jesús, conforme a la postura típica de un rabino, se sienta.
Él se detuvo esta vez porque aún no estaba enseñando, sino que estaba curando a los enfermos y echando fuera demonios. El segundo grupo lo constituía los discípulos del Señor, los apóstoles, los hombres elegidos por el Señor para predicar el Evangelio. Estaban comenzando, acuérdense que Él los recién había llamado, estaba comenzando su entrenamiento formal. Esto era la primera generación de proclamadores del Evangelio. Yo quiero que no perdamos de vista la importancia que Jesús le da a la proclamación del Evangelio. Primero, el Evangelio estaba encarnado por Él mismo. Él es la persona del Evangelio. El Evangelio gira en torno a lo que Jesucristo hizo. Vino a esta tierra, murió por nuestros pecados, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó. De hecho, Él mismo predicaba que el reino de los cielos se había acercado. ¿En quién? En la persona del Rey mismo. Aunque no fue reconocido como Rey en su primera venida, Él era la figura central del reino. Su mensaje era acerca del reino. Entrenó a sus discípulos para que proclamaran ese mensaje una vez que ya Él no estuviera. Él le dio a esto un lugar, el lugar más importante en su ministerio. Nosotros como iglesia de Jesucristo no podemos perder de vista que esa es nuestra misión. Es lo más importante que podemos hacer en esta tierra. Porque se trata del mensaje más grande que el mundo necesita escuchar. La respuesta de Dios a la mayor necesidad humana, el pecado. Por eso, mis hermanos, cualquier otra cosa que nosotros hagamos debe ser secundario y nunca perder el enfoque. Los discípulos, por otra parte, eran una variedad de personas que seguían con regularidad a Jesús. Dentro de ellos había varios niveles de comprensión, pero todos consideraban al Señor como su maestro. Algunos, como el tiempo lo iba a demostrar, eran verdaderos seguidores. La mayoría, al parecer, no lo era y finalmente lo abandonaría, como dice Juan capítulo 6, verso 66. Un patrón constante de obediencia a la palabra de Cristo siempre va a distinguir al trigo, que es el verdadero discípulo, de la cizaña, que es el falso discípulo. Esta parábola contada por el Señor en Mateo capítulo 13 del 24 al 30. El Señor en su omnisciencia sabía quiénes eran los verdaderos discípulos y quiénes no lo eran. Los verdaderos, según Mateo capítulo 7 verso 14, eran pocos. Nunca lograrían engañar al Señor, porque conoce los corazones. Él sabe lo que hay en el hombre. El último grupo lo conformaban los curiosos. Siempre había curiosos, a quienes Lucas describe como una gran multitud de gente. En ocasiones usa la palabra laos, gente, para referirse al pueblo de Dios, pero más a menudo el término se refiere a gente que eran curiosos, pero que no se comprometían. Lucas los diferencia de los verdaderos discípulos de Jesús, porque ellos al menos tenían un compromiso nominal de seguirlo. La gran multitud venía de toda Judea. Aquí se usa en un sentido técnico, no técnico, para referirse a todo Israel y no solo a la región del sur, que incluía Jerusalén, el centro religioso y cultural de la nación. Algunos de aquellos de Jerusalén eran miembros del sistema religioso que constantemente estaba espiando a Jesús. Además de los de Israel, este último grupo también incluía personas de la costa de Tiro y Sidón. Estas eran las dos ciudades más importantes de Fenicia, la región norte y oeste de Galilea en el mar Mediterráneo, conocida hoy como Líbano.
Fenicia era una comarca predominantemente gentil, pero algunos judíos también vivían allí. Tiro y Sidón habían sido importantes puertos marítimos en los tiempos del Antiguo Testamento, hasta que fueron destruidos por el devastador juicio profetizado en los capítulos de Ezequiel del 26 hasta el 28. Una despreciable inmoralidad caracterizó a estas dos ciudades emblemáticas de toda esa religión o religión pagana. El llamado de Jesús no tenía frontera, porque el mensaje de Dios no tiene fronteras. Tanto paganos como personas comunes y religiosamente cultas eran atraídas a Él. De la misma manera, nosotros tenemos un mensaje para entregarlo a todo tipo de personas. No importa quién sea, ni su trasfondo, ni sus características personales, ni su manera de pensar. Cuando la Biblia dice, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, eso es lo que quiere específicamente decir. Ahora, recuerden que Jesús, cuando comenzó a predicar, tuvo sus prioridades, pero no porque valorara a unas personas más que a otras, sino que porque el plan de Dios incluía primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ese mensaje no se iba a quedar limitado a Israel. De hecho, el mismo Jesús una y otra vez rompía ese plan en el sentido de que si había un gentil que estaba interesado, buscando sinceramente al Dios vivo, Jesús nunca le rechazó. ¿Se acuerdan de aquella mujer que persistió una y otra vez? La mujer cananea, y Jesús aún le habló a ella. ¿Se acuerdan de la samaritana junto al pozo de Jacob? A nosotros no nos interesa la condición de una persona. No nos interesa si tiene papeles o no tiene papeles. Esas son cuestiones del gobierno, no de nosotros. Nosotros estamos llamados a predicarle el evangelio a toda criatura. Y en la iglesia del Señor, todo el mundo es bienvenido. El que venga a buscar de Jesucristo, siempre tendrán las puertas abiertas para oír el mensaje de Jesucristo. Nosotros como iglesia no podemos perder el enfoque jamás. Y nuestra prioridad siempre será predicar el evangelio. No estimulamos a las personas a que quebranten la ley, pero esa no es tarea de nosotros. Nuestra tarea es predicar el evangelio a toda persona. Y la iglesia está para eso. No importa de quién se trate. No me interesa si eres comunista. No me interesa si eres musulmán. No me interesa si eres homosexual. No me interesa si eres un adúltero. El mensaje es para todos. Porque Jesucristo murió por todos. Y lo mejor que nosotros podemos hacer por alguien es predicarle el evangelio. Llevarle la buena nueva de salvación. Cuando nosotros interponemos nuestros prejuicios de cualquier tipo en la predicación del evangelio, estamos pecando. Estamos pecando. No podemos permitir que el evangelio se detenga. Jesús no lo hizo. Imagínense si Jesús hubiese detenido por los prejuicios propios de la época. Muchas de las predicaciones que hizo no las habría hecho. No habría tenido aquella conversación con aquella mujer. Y lo condenaron. Lo juzgaron por esto. Pero él se negó a dejarse enmarcar en los prejuicios de aquella época. Ya vimos su popularidad. ¿Por qué fue popular? Por el mensaje extraordinario. Y no solo el mensaje, sino cómo ese mensaje venía respaldado por el poder de Dios. El único que podía hacer las obras que Jesús hizo
es Dios. Y Él demostró ser Dios, no solo predicando el Evangelio, el mensaje del cielo, sino confirmándolo con las señales que hacía. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, el poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La Biblia no enseña tal cosa como una expiación limitada. Semejante enseñanza no se puede sostener con un análisis desprejuiciado de las Escrituras. Cualquiera que lea la Biblia y la acepte como tal, sin ninguna idea preconcebida, va a llegar a la idea de que Jesucristo murió por todos los pecadores. Y no solo por unos, por todos. Ahora, ¿significa eso que todos se van a salvar? No. La gente tiene que arrepentirse y creer. Hace un momento dije que el Evangelio es para todos. Pero a todos los que somos pecadores, que somos todos, el Señor dice, arrepiéntanse. Tiene que haber arrepentimiento y fe. Dice el verso 17, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Luego el 18 y 19, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bueno, la popularidad de Jesús en gran parte, como ya mencioné, era consecuencia de ese poder. Un poder que manifestó en tres dimensiones. Primero, en el ámbito mental. Sus enseñanzas sin precedentes, que la multitud había venido para oírle. Al final del sermón que estaba a punto de predicar, miren lo que dice Mateo 7, 28 y 29, si alguien puede leerlo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba. Sí, muy bien. Porque le enseñaba con autoridad, como quien tiene autoridad y como los escribas. Y no como los escribas. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos exigieron saber por qué los oficiales que habían enviado a arrestar a Jesús volvieron con las manos vacías, vamos a ver qué dice Juan 7:32. Juan 7:32, si alguien puede leerlo. Y luego ellos contestaron en Juan 7:46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sus palabras eran únicas, su mensaje era único, su enseñanza era sin igual. Sin igual. Traían las buenas nuevas de salvación, vida eterna, esperanza, paz y gozo a las mentes de sus oyentes. Fue el aspecto más destacado del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Y los milagros que hacían? Bueno, eran para corroborar la afirmación de que Él era el Hijo de Dios, y verificaban que Él enseñaba la verdad, el mensaje de Dios para un mundo perdido. Ese sigue siendo el mensaje que nosotros tenemos hoy. Dios quiera que Estados Unidos de América, bueno, Dios lo quiere, ahora sería bueno que la mayoría, que toda la población americana aprovechara la oportunidad que Dios le da de escuchar una vez más el Evangelio y arrepentirse y creer, porque la solución
para el mundo es Jesucristo. La solución para este país, sigo creyendo, como siempre he predicado, que viene de Dios. Damos gracias al Señor porque hoy hay un presidente que ha tomado decisiones de acuerdo con muchas cosas que nosotros creemos. Pero no se vaya a creer que los problemas de Estados Unidos los va a resolver el presidente actual. No, yo sigo esperando el regreso del Señor Jesucristo. Las cosas para Estados Unidos, en el sentido moral y espiritual, no van a mejorar. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el principal problema que tiene el hombre no es afuera. El principal problema que tiene el hombre no es una cuestión política, es el corazón. Dios llamó a Nínive por medio de Jonás al arrepentimiento. Y Nínive aprovechó la oportunidad y se arrepintió. Dios quiera también los americanos, ¿verdad? Y el mundo entero volverse a Dios. Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y si una persona no ha arreglado sus cuentas con Dios y Jesucristo viene, se va a quedar. Y todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Y si se muere sin Jesucristo, va al infierno. Ningún gobernante, ningún político, por muy buenas intenciones que tenga, puede resolver la mayor necesidad humana. Por eso nosotros tenemos que seguir creyendo que el Evangelio de Dios es la respuesta y no dejar de predicarlo. Aprovechar que podamos tener ciertas libertades para proclamar el Evangelio. Pero usted no puede leer la Biblia y aceptarla como palabra de Dios y vivir engañándose que el mundo va a mejorar. No, hermanos. Eso no lo dice la Biblia. Los hombres irán de mal en peor. Es más, dice, engañando y siendo engañados. Porque el problema que tiene el ser humano es de adentro. Y mientras el hombre no reconozca esto, y mientras no se atienda a ese problema, no habrá solución. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer eso es Dios. A través de su Espíritu, cuando alguien escucha el Evangelio de Jesucristo. Así que no perdamos la oportunidad. Sí, doy gracias a Dios porque Dios permitió que el presidente actual llegue al gobierno. Y ha prometido y lo está demostrando garantizar la libertad religiosa. Pero no es algo que vamos a tener garantizado para siempre. Y es una responsabilidad para nosotros proclamar el Evangelio, porque esa es la única esperanza del mundo. Jesús encarnó ese Evangelio y le dio la prioridad más alta en su propia vida. La iglesia primitiva también lo hizo. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Yo sigo esperando el regreso de Jesucristo en cualquier momento. Sigo creyendo que el Señor viene y viene pronto. Y que las personas necesitan urgentemente oír el Evangelio. La enseñanza de Jesús giró en torno a su propia persona y a la manifestación del amor de Dios para con ellos. A donde quiera que él iba, predicaba las buenas nuevas de Dios. El Dios que perdonaba a los espiritualmente indigentes, ciegos, oprimidos, cautivos, que vivían
de las garras del pecado, porque esa es la mayor tragedia del ser humano. Si se arrepiente, Dios lo perdona. La agilidad mental, la claridad, la fuerza y la popularidad de Jesús no tenían paralelo. Y la salvación llegaba a quienes oían su mensaje y lo aceptaban como la verdad. Las palabras de Jesús siguen siendo igualmente fidedignas hoy. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 6 de su primera carta, primera a Timoteo, capítulo 6, verso 3 y verso 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. O sea, los pastores, los maestros, estamos llamados a proclamar esa verdad. Aquí la identifica: las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina que es conforme a la piedad. ¿Por qué? Porque estos son tiempos de apostasía, hermanos. Hace un momento decía, la sociedad no va a mejorar. No. Y dolorosamente hay muchas personas que dicen hablar de parte de Dios y lo que están haciendo es proclamando mentiras, un evangelio diluido. Han prostituido el evangelio, proclamando falsedades, engaños. El diablo tiene un enorme interés en que esas personas anden esparciendo sus mentiras, porque de eso depende la salvación de la gente. He ahí nuestra más sagrada responsabilidad. Esto lo he dicho y lo vuelvo a repetir: Dios no nos hace responsable por lo que la gente hace con el evangelio, pero sí nos hace responsable por decirle a la gente claramente de qué se trata el evangelio. La doctrina que es conforme a piedad, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús también demostró su poder sobre el reino físico. Él no solo tenía poder sobre la mente, sino también sobre el cuerpo. A fin de verificar de que hablaba la verdad y para mostrar la compasión que tenía, los que venían a escucharle y estaban enfermos, dice la Biblia, que eran sanados de sus enfermedades. No de algunas, de todas, no algunos, sino todos. Y aquí encontramos un punto claro para discernir entre el mensajero de Dios y el falso profeta. Cuando tanta gente hoy dice hablar de parte de Dios y se autoproclaman sanadores divinos, han convertido en un circo todo este asunto. Las cosas más ridículas que podamos imaginar se ven a veces en las plataformas de muchas llamadas iglesias. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia ha prometido contestar las oraciones de fe de su pueblo. Y una y otra vez experimentamos su misericordia al devolvernos la salud. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos garantiza sanidad total aquí y ahora. Muchas veces nos dice que sí, pero otras muchas también dice que no. Ahora, ¿algún día alcanzaremos esa sanidad total y perfecta? Claro que sí. Cuando estemos en su presencia, cuando tengamos cuerpos glorificados. A diferencia de los perversos y discriminatorios curanderos modernos, Jesús curaba a toda la gente que procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahora yo quiero que usted me diga una sola vez en que Jesús, después de haber sanado a todas esas personas, le dijo a uno de los apóstoles: pasa la botija para que paguen por sus sanidades. Ahora vamos a recoger una ofrenda
ustedes que han recibido sanidad, no lo hizo. En ningún momento. Sin embargo, hoy le ocurre todo lo contrario. Y se manipula a las personas y se les siembra en la mente la idea retorcida de que el Dios de la Biblia es un Dios sobornable. ¡Cuántas blasfemias! Las sanidades de Jesús eran milagros auténticos, donde vemos poder creativo. Él creó ojos y oídos que funcionaban a fin de dar vista a los ciegos y oído a los sordos. A los mudos los hizo hablar. Brindó funciones plenas a extremidades totalmente paralizadas. Sanó a condiciones incurables como la lepra. Y si en aquellos momentos estuviese el cáncer como está hoy, o algún canceroso hubiera ido a Jesús, lo habría sanado de la misma manera. Resucitó muertos, cosas para las cuales se requería el poder creativo. ¿Qué dice Lucas 7:22? Si alguien puede leerlo. Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Finalmente Lucas, al afirmar que los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados, también muestra el poder de Jesús, pero en esta ocasión sobre los seres espirituales. Al expulsar demonios, Él demostró su autoridad absoluta sobre el dominio del diablo. El Señor contestó a quienes de modo extraño y blasfemo lo acusaban de echar fuera demonios por el poder de Satanás, señalando su evidente supremacía sobre el poder del diablo. Allí en Lucas 11, 20 al 22, si alguien puede leerlo. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el reino. Hermanos, fíjense cómo Él dice: mas si por el dedo de Dios, y por el dedo de Dios, Él estaba echando fuera los demonios. Quiere decir que el reino de Dios había llegado. Lo diré en otras palabras: el poder de Jesús era total. Él y solo Él podía ministrar a la mente, enseñando la verdad, al cuerpo sanando enfermedades y al alma echando fuera demonios. Es Dios el único que ofrece respuesta para las mayores necesidades humanas. Quiero volver a enfatizar esto. No importa a quien usted mire, ni la dirección en la que mire, siempre que sea horizontal, no hay respuesta para las mayores necesidades humanas. Esa respuesta solo viene del cielo, solo viene de Dios, solo viene de su evangelio. Tenemos que creerlo, hermanos. Si llegamos a creerlo no solo con nuestra mente, sino también con nuestro corazón, el centro de nuestra vida, vamos a comportarnos de una manera diferente. En lugar de perder tanto tiempo a veces en cosas secundarias y de usar nuestra lengua en conversaciones tan ociosas que a veces usamos, vamos a administrar nuestro tiempo dando prioridad a las cosas espirituales e incluyendo ese tema en conversaciones con personas que sabemos que no conocen al Señor. Recuérdese siempre, un día llegará
en que o esa persona ya no estará viva o usted, y la oportunidad se va a acabar. Lo que quiero decir es que hay que ser intencionales. Ah, no, pero no tuve la oportunidad. Búscala. Acuérdese, nosotros vamos a buscar el tiempo. Si algo para nosotros es importante, y yo les pregunto, ¿qué cosa más importante que la salvación de un alma? Si realmente creemos las implicaciones que tienen las decisiones que la gente toma con relación a Jesucristo aquí, y creemos esas implicaciones en la eternidad. Ahora, de este pasaje surgen varias verdades significativas. Primero, la enseñanza sin igual de Jesús, su poder milagroso para curar y su absoluto control del reino de Satanás y sus huestes demoníacas prueban de manera concluyente que Él era Dios. Nosotros creemos por la Biblia que hay un solo Dios, que subsiste eternamente en tres personas. No somos politeístas, creemos que hay un solo Dios. Ahora, eso tiene implicaciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, que cualquier otra cosa o persona que se llegue a llamar o llamen Dios, ¿qué es? Falso. Falso. Y la Biblia es clara en que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿está usted convencido, no 99.9, sino 100%, de que hay un solo Dios? Y de que ese solo Dios, verdadero, vivo, es en quien usted cree. Es el Dios de la Biblia. Segundo, el ministerio terrenal del Señor de los cielos provee una vista previa del cielo. En ese lugar que esperamos de supremo gozo y felicidad, donde los redimidos vamos a ver a Dios cara a cara. Y lo conoceremos con toda la plenitud que seres finitos pueden hacerlo. ¿Qué dice 1 Corintios 13:12? 1 Corintios 13:12. Con una mente superior, con cuerpos glorificados, podemos ver al Señor cara a cara. Y como he dicho, le estaremos conociendo por toda la eternidad. No vaya a pensar que en el cielo va a conocer a Dios totalmente de una vez. No. Aquí, con las limitaciones que tenemos, estamos conociendo a Dios todos los días. Nunca vamos a acabar de conocerle. Y en la eternidad vamos a estar conociéndole por toda la eternidad. En ese lugar glorioso donde toda enfermedad, discapacidad, muerte, sufrimiento, tristeza y dolor van a desaparecer para siempre. ¿Qué dice Apocalipsis 21:4? Apocalipsis 21:4, si alguien puede leerlo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Jesús vino a esta tierra y parte de lo que hizo fue para mostrar la realidad de ese reino de Dios en plenitud, que un día disfrutaremos, como lo he llamado otras veces, ese día sin lágrimas, que hoy no conocemos. No hay absolutamente una persona que diga que ha logrado vivir todo el tiempo en esta tierra sin jamás haber derramado una lágrima. Lloramos pronto y lloramos muchas veces. Empezamos este mundo llorando y muchas veces nos vamos haciendo llorar a otros. Ese día sin lágrimas, ¿saben por qué podrá existir?
porque no habrá pecado en el cielo. Y el pecado es el que produce ese dolor. Satanás y los demonios serán encarcelados de forma permanente en ese lugar llamado infierno. Ese lugar que dijo el Señor Jesucristo que fue preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no es el reino de Satanás. Allí estará él, condenado eternamente. Y nosotros, por primera vez, disfrutaremos de un mundo sin el diablo. Ya no podrá afligir o tentar al pueblo de Dios. Tercero, la manera en que Jesús manifestó su poder reveló su profunda compasión. Él pudo haber demostrado su poder realizando cualquier otro tipo de acción espectacular o milagrosa. Y eso es otra de las grandes evidencias que nos confirman que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted mira los milagros que Jesús hizo, están despojados de toda, voy a usar esta palabra porque creo que es la correcta, de todo sensacionalismo. No. Es más, la Biblia te los presenta de una manera muy sencilla y simple. No por eso deja de tener el impacto de lo que cuenta. La Biblia te muestra al Señor resucitando a la hija de Jairo. Sin muchas palabras, te dice lo que ocurrió y cómo ocurrió. Jesús usó estos milagros para hacer real al Dios que vino a mostrar al mundo. Se acercó a gente que sufría, que estaba oprimida. La compasión fue el tema de su ministerio. Mateo 9:36 dice que Jesús tuvo compasión de ellas, de las personas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 14:14, Jesús vio una gran multitud y dice otra vez, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando se topó con 2 hombres ciegos, Jesús compadecido le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Mateo 20:34. Bueno, estaba oyendo las palabras que tuvo la madre de Riley, creo que se dice Riley, ¿no? Esta muchacha que fue asesinada por una persona indocumentada de una manera salvaje. Y esta semana se firmó la ley que tiene que ver con eso, pero me llamó la atención las palabras que tuvo aquella madre agradeciéndole al presidente por haber firmado esta ley. Y creo que dijo algo más o menos como esto: gracias a mi Señor Jesucristo, la historia de mi hija no ha terminado aún. Algo parecido. Qué tremendo. Para una madre que perdió a su hija y la perdió de una manera tan brutal. Miren, si Dios no existiera, si Jesucristo no era quien dijo que es, esas cosas no tienen absolutamente ningún sentido. Somos los seres más miserables que pueden existir. Yo recuerdo un pensamiento que solía decir José Martí, un escritor cubano que se le llama el apóstol de Cuba, y yo solía citarlo en los funerales. Decía: si el hombre después de muerto no tiene una segunda vida, es la creación más monstruosa que ha existido. Porque no solamente sabemos que vamos a morir, no solamente morimos, sino que además lo sabemos. Los animales mueren, pero no saben que van a morir, nosotros lo sabemos. Imagínense este mundo sin Dios. Imagínense este mundo sin Jesucristo. ¿Cómo la gente puede vivir? Descubrí que una de las cosas positivas, increíble, se van a sorprender de oírme decir esto a mí, porque ustedes saben lo que yo pienso del comunismo.
Una de las cosas positivas del comunismo, increíble, hay algo positivo, es que ellos creen en la existencia del mal. Estaba mirando un libro de apología cristiana y entonces allí mencionaba el comunismo y lo que creen, y en las partes de sus partes positivas mencionaba, creen en la existencia del mal. ¿Sí? Lo que sucede es que tratan con él de una manera equivocada y buscan una solución equivocada. Para ellos el mal es las injusticias, las desigualdades. Pero qué asombroso que alguien con una idea de ese tipo crea en la existencia del mal. Qué asombroso y qué situación tan miserable. Porque reconoces que hay mal, pero en realidad no tienes la respuesta. De hecho, una de las cosas que hace el comunista es llegar a una persona y matarle todo tipo de esperanza. ¿Cómo? Bueno, diciéndole que no hay tal Dios. Y segundo, que tampoco hay tal vida eterna, ni tal cielo. Que sí hay mal, pero el mal hay que enfrentarlo aquí y ahora. Y para eso tienes que hacer lo que haya que hacer. O sea, te tratan de vender un paraíso de este lado. Albert Camus fue un filósofo que también creía en el mal y en la existencia del sufrimiento. Pero hay declaraciones de él realmente espantosas. Porque decía, sí, sé lo que es el dolor, pero no tenía una respuesta. Nosotros no le llamamos simplemente el mal. La Biblia lo define como pecado. No solo señala que hay un problema, sino que también da la solución. Y esa solución viene de Dios. Gracias a Él, nosotros estamos acá. Un día alguien se tomó el tiempo para hablarnos de ese Dios y predicarnos ese evangelio. Y experimentamos la realidad de Romanos 1:16, ese poder de Dios que transformó nuestras vidas. Somos perfectos, lejos de serlo. Pero creo que la marca esencial entre uno que es cristiano y uno que no lo es el reconocimiento de nuestra propia indignidad. Somos indignos. Como aquel hombre oraba, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. No es que fui antes de conocer a Cristo, no. Es que sigo siendo pecador. El apóstol Pablo dijo que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué? Yo soy el primero. Pero además de nuestra condición natural, esa condición pecaminosa, está nuestra condición de hijos de Dios. Hijos adoptados en la familia de Dios, con promesas gloriosas que podemos recibir en Jesucristo. Promesas que son capaces de sostenernos en el presente sin importar lo difícil que sea y que alimentan nuestra esperanza para el futuro. Hermano, yo creo que no hay mejor manera de vivir que esa. ¿Puede usted imaginar alguna manera mejor de vivir? Y eso es lo único que nos puede mantener en pie hoy y mañana cuando las cosas se pongan difíciles. Yo a veces como pastor he tenido que lidiar con el sufrimiento de muchas personas. Y hay sufrimientos terribles. Tanto de ver una madre perder a su hijo sin razones desde el punto de vista humano, como de un hermano ver su salud irse apagando poco a poco. Y llegar a esa persona y esa persona pedirme una vez más que ore por él o por ella. Y uno mirar que no hay avance, que no hay mejoría. Lo único que da sentido a eso es la presencia misma de Dios y sus promesas. Porque uno sabe con toda claridad
que no todo termina aquí. No todo. Ahora, tengo que reconocer que muchas de esas experiencias que en mi labor pastoral he tratado de hacer lo mejor posible por brindar consolación, yo no quisiera verme en ellas. Diré más, no estoy preparado para enfrentarlas. Pero no voy a olvidar lo que una persona me dijo una vez cuando le hice este comentario. Me dijo: pastor, uno no sabe la realidad de esa gracia de Dios hasta que uno no lo está viviendo. Eso que usted está pensando, muchos lo hemos pensado. Pero cuando uno se ve envuelto en esa experiencia, junto con ella, llega el regalo de la gracia de Dios. Y no es que Dios nos dé gracia hoy para mañana. No, esa medida de gracia se hace real en el momento mismo de la experiencia. Y uno se queda perplejo. Bueno, yo lo más parecido a eso que viví fue la experiencia con mi madre. Y a pesar del dolor y de tener que lidiar con la muerte de mi padre primero y 15 días después de mi madre, reconociendo la realidad de que yo no sentía por mi padre el amor que sentía por mi madre, pero me dolió y me hizo llorar como un niño, no solo porque murió, sino por saber con toda claridad que se fue sin Cristo. Que se fue sin Cristo. Pero no perdí la paz. Y creo que esa es la respuesta para mucha gente que dice a veces: ¿cómo vamos a estar en el cielo y no vamos a perder la capacidad de recordar? Bueno, la gracia de Dios. Sí vamos a estar en el cielo, conociéndonos unos a otros y recordando absolutamente todo lo de la tierra. Y esto yo no lo estoy inventando. Esto lo enseña la Biblia. Si usted va a Apocalipsis capítulo 6 y mira aquellas almas que estaban bajo el altar y que hablaron con el Señor y que le dijeron: ¿hasta cuándo, Señor? Esa gente sabía todo lo que estaba pasando en la tierra. Y le dijeron: Señor, ¿hasta cuándo no nos vengas de estas personas? Sabía que estaban vivos y que todavía estaban haciendo daño a sus hermanos. Ahora también vamos a recordar a aquellos que no estarán allí. Pero el ver esa gracia, no solo a través de los ojos de la fe como la vemos ahora, sino el verla encarnada en la misma persona con la que nos hemos relacionado en el presente sin haberle visto. Ver al Señor cara a cara. Y cuando miremos su rostro, cuando miremos sus manos, cuando miremos sus pies, allí veremos las marcas de lo que la maldad y el pecado humano fue capaz de hacer. Y nos gozaremos en esa gracia y en ese Dios compasivo y misericordioso. Dios no manda a nadie al infierno. Los que vayan allí, los que ya están allí, fue porque ellos escogieron ese lugar. Por mucho que usted ame a una persona, usted no puede decidir por ella. Un padre puede amar entrañablemente a su hijo, pero no puede decidir por él. Lo más que usted puede darle consejos. Y estamos hablando de Dios, el Dios justo, el Dios perfecto. Que el Señor nos ayude a que cada día nuestra fe sea más firme y con la misma firmeza obedezcamos la gran comisión. Que el Señor nos bendiga.